Cuando la mirada de Hatrek se posó en el locus, ante ese terror de una variante que por sí sola había arrasado una ciudad entera, y su percepción del tiempo se ralentizó a un breve paso mientras su cerebro trabajaba al máximo, diciéndole que en esos brillantes ojos de arcoíris se posaban tan odiosamente contra el que no se predijo nada más que su muerte. ¿Pero cómo? Este fue el pensamiento de Hatrek al ver aparecer el locus tan repentinamente. Se suponía que el locus estaría en el lugar de la batalla. ¿Por qué estaba aquí? La respuesta fue sencilla. Teletransportación. Bueno, habría sido una respuesta sencilla si Hatrek se hubiera molestado en comprobar la transmisión. Pero en cambio, Aldrich apostó a que una vez que Seismic había muerto, Hatrek probablemente se había desconectado por completo de todo lo relacionado con Haven porque pensaba que estaba garantizado que la ciudad caería y, por lo tanto, no tenía ninguna relevancia para él. Esto lo había confirmado Aldrich con su interrogatorio hacia Hatrek. Después de todo, ¿qué eran para él unos cientos de miles de vidas sino más voces que debían silenciarse? Hatrek, digno de la fuerza de un héroe de clase A, reaccionó casi instantáneamente ante Okeanos, lanzando su bola de fuego hacia el locus. La esfera de llama salió disparada como una bala de cañón, impactando contra Okeanos en una crepitante explosión de fuego que se dispersó hacia afuera con suficiente alcance como para engullir fácilmente una casa entera. La sombra de la figura de Okeanos se oscureció a través de las furiosas llamas, y Okeanos salió ileso. Las llamas se apoderaron de su caparazón pero no causaron ningún daño real. ¡Mierda! Hatrek jugueteó con su sombrero, poniéndolo en un dedo extendido para girarlo y realizar otro truco para acceder a otro poder. Probablemente uno más adecuado para luchar en combate cuerpo a cuerpo. Pero demasiado tarde. Okeanos usó Burst, envolviéndose en un aura de rayos verdes crepitantes, y luego se movió tan rápido que desapareció de la vista. Detrás de mí, dijo Hatrek mientras giraba listo para contraatacar o evadir. En cambio, todo lo que Hatrek vio fue solo aire vacío y, a lo lejos, Aldrich observaba tranquilamente con los brazos cruzados. Era natural que Hatrek esperara que Okeanos hubiera atacado así su punto ciego. Ese era el ángulo más común por el que atacaban las personas con teletransportación o poderes que funcionaban de manera similar. Okeanos en realidad había atacado así varias veces antes, siempre tratando de ponerse detrás de sus enemigos, pero Aldrich había contrarrestado eso, y ahora Okeanos lo había aprendido. En cambio, Okeanos se había manifestado justo debajo de Hatrek. Antes de que Hatrek pudiera recuperarse y reaccionar, Okeanos extendió la mano y agarró el tobillo de Hatrek con fuerza. ¿Qué? Logró decir Hatrek antes de que Okeanos golpeara a Hatrek contra el suelo con toda su tremenda fuerza. Después de pasar por varias evoluciones, una de las cuales había aumentado activamente el tamaño y la masa muscular de Okeanos, su fuerza física había alcanzado su punto máximo por las nubes. Hatrek se disparó hacia abajo como un proyectil humano. Un rastro de ondas de choque marcaron su doloroso descenso mientras se estrellaba contra el suelo. Rompió el enorme tablero publicitario, partiéndolo por la mitad en una lluvia de cables cortados y chispeantes y marco de metal antes de abrir un cráter considerable en el concreto de debajo. Hatrek tosió saliva, sangre y aire al recibir un empujón por la espalda a través de varios metros de masa sólida de concreto, pero seguía siendo un héroe de rango A. Puede que Hatrek no haya sido tan duro como Seismic, pero aún así podría sobrevivir fácilmente a un lanzamiento como ese. El ataque prácticamente lo había dejado sin aliento, aturdiéndolo. Haga un seguimiento, dijo Aldrich. Muéstrame ese golpe tuyo del que estabas tan orgulloso. Haz que duela. Okeanos asintió y, mientras caía hacia Hatrek, levantó un puño hacia atrás y la estructura de pistón biomecánico en sus antebrazos se bloqueó. Las bandas gemelas de verde y azul alineadas a lo largo del caparazón brillando hasta la mitad. Fue un golpe medio cargado ya que Aldrich no quería que Okeanos borrara por completo su entorno. Aún así, cuando Okeanos soltó ese golpe directamente en el pecho de Hatrek, el efecto fue como si hubiera estallado una bomba de energía. Energía azul teñida de verde salió del puño de Okeanos con un efecto de sonido explosivo. El estallido de energía en forma de ola oceánica se extendió por todo Okeanos.
La esfera alcanzó a Aldrich, y casualmente dio unos pasos hacia atrás mientras su estadística de percepción junto con la visión verdadera de Volantis le permitía saber exactamente cuánta energía había allí. Cuando la energía del golpe se apagó, reveló un profundo cráter humeante y fundido con Okeanos parado en el centro y Hatrek acostado inmóvil, con una hendidura en forma de puño clavada en su pecho. En el último momento, Hatrek logró activar su poder de cuerpo de diamante, cubriéndose con resistentes cristales verdes. Sin embargo, aunque estos cristales habían salvado a Hatrek de estar al borde de la muerte, no fueron suficientes para evitar que fuera noqueado. Los cristales alrededor de la parte superior del cuerpo de Hatrek se hicieron añicos y su cuerpo quedó inerte cuando su cabeza cayó hacia un lado, completamente separada de cualquier control motor. Si Hatrek hubiera estado completamente preparado desde el principio, podría haber presentado una pelea mucho mejor y mucho más larga con Okeanos, pero eso habría implicado que Hatrek fuera cuidadoso y planificara con anticipación, dos cosas de las que Aldrich sinceramente dudaba que Hatrek hiciera mucho. Ahora, sé que no puedes oírme, pero sí recuerdo haber oído que ibas a dejar de ser un héroe y convertirte en un villano, no, dijo Aldrich. ¿Qué tal si termino esa nueva y prometedora carrera tuya incluso antes de que comience? Debería matar. Okeanos miró a Aldrich con los ojos ansiosos de un niño que busca aprobación. Antes de que Aldrich pudiera responder, Seismic le puso una mano en el hombro. No creo que sea una buena idea, dijo Seismic. Entiendo que lo maten. Yo también lo haría. Pero Hatrek sigue siendo técnicamente un héroe de rango A hasta que AA lo repudia formalmente. Mátalo ahora y estarás justificado, pero las partes que se oponen a ti podrían usar esto en tu contra. Los partidos que quieran oponerse a mí lo harán independientemente de la excusa que necesiten, dijo Aldrich. Entiendo los riesgos, pero agregar otra unidad de rango A es demasiado buena para dejarla pasar. Esto garantiza que esos poderes suyos no se desperdiciarán como lo han hecho hasta ahora. Esa también es una decisión válida, afirmó Seismic. Acaba con él por mí, dijo Aldrich telepáticamente a Okeanos. Okeanos volvió a levantar el puño y asestó otro golpe de energía, pero en ese mismo momento, el sombrero de Hatrek, todavía en su mano, se desintegró espontáneamente en motas azules. Con ese truco final, todo el cuerpo de Hatrek se volvió azul brillante. En energía pura. Las antenas de Okeanos se movieron en confusión cuando el cuerpo de Hatrek desapareció casi instantáneamente, brillando en una distancia muy, muy lejana. Dijo Aldrich. Un último recurso de seguridad. No pensé que fuera lo suficientemente cuidadoso como para haber tenido uno. Y se activa incluso cuando está inconsciente, lo que significa que lo más probable es que no esté eligiendo una ubicación específica a la que teletransportarse, sino que tiene una seguridad predeterminada. Espacio seguro donde ha programado su poder para enviarlo. Teniendo en cuenta el hecho de que está inconsciente, si buscas lo suficiente, quizás puedas encontrarlo, dijo Seismic. No se mudará pronto. No hay garantía de que lo encontraría, dijo Aldrich. Y tampoco hay garantía de cuánto tiempo tomará. Él suspiró. Por mucho que odie tener cabos sueltos, este puede ser uno de los primeros. Tengo demasiado entre manos que hacer aquí. Tú haces, dijo Sísmico. Me imagino que casi todas las variantes están derrotadas. Muertas o empujadas de regreso al agua ahora. No hay más peleas. Aldrich confirmó las palabras de Seismic al vincular su vista con los Red Worlds que todavía tenían una vista aérea del campo de batalla. A partir de ahí, pudo ver que Seismic tenía razón, los combates terminaron recientemente. Ya no quedaban pescadores en tierra. Los instintos de batalla de Seismic eran increíblemente agudos. El viejo héroe podría no haber tenido ningún sentido sobre cómo realmente hacer buenas conexiones con las personas o mantener una buena imagen, pero cuando se trataba de pelear, realmente era como una bestia salvaje, era como si toda su mente y su ser estuvieran diseñados para eso. Él. En ese sentido, Seismic era bastante similar a Valera. En particular, una buena cantidad de pescadores habían escapado de regreso al océano, impidiendo que Aldrich alcanzara su nivel, pero eso no era demasiado importante. Tuvo muchas más oportunidades de subir de nivel más tarde.
La lucha ha terminado, dijo Aldrich. Pero esto es solo el comienzo. Ahora tengo que lidiar con el mundo. La lucha fue solo un preludio de los planes que Aldrich imaginó para sí mismo. Y esta siguiente etapa implicó correr el mayor riesgo que jamás haya corrido hasta la fecha. Aldrich se llevó una mano a la oreja y Volantis activó su auricular. Fisk. Spivir. Solo lo confirmo, pero ninguno de ustedes ha escuchado ninguna noticia sobre el envío de fuerzas de AA o Panopticon aquí para interrogarme o evaluar la ciudad todavía, ¿verdad?, dijo Aldrich. No, todavía no, pero te diré ahora mismo que las vistas de la transmisión explotaron hacia el final. Como millones en el nivel de millones de vistas. Maldita sea, si estuviéramos monetizados, habríamos ganado un dinero decente, dijo Fisk. La actividad violenta no autorizada por un héroe no genera dinero en la transmisión, amigo, dijo Spivir. Pero en cuanto a tu pregunta, no hay noticias. Sin embargo, las noticias, en este momento, son extrañamente silenciosas para ti. Creo que con todo lo que haces aquí, todas las vistas en esa transmisión, las noticias ya tendrían algo. El silencio es una respuesta en sí misma, dijo Aldrich. Sabía que si no había nada en los medios sobre él incluso ahora, eso significaba que el tiempo corría. Pon a Casimir en línea ahora. Lo tengo, jefe. La voz de Fisk resonó a través del oído de Aldrich, con un tono tan relajado como siempre. Sin embargo, a Aldrich no le importó la actitud de Fisk, incluso si era el polo opuesto a su propia seriedad severa. Siempre y cuando Fisk consiguiera el trabajo tenía que hacerlo. En unos pocos segundos, y la suave voz de Casimir estaba en la línea como se le había ordenado. Ese fue un final espectacular, debo decir, señor Vane, dijo Casimir. No he visto nada del todo. Me gusta, y déjame decirte ahora que he visto bastantes cosas durante mi mandato como conector del inframundo. Aprecio los elogios, pero ahora no es el momento, dijo Aldrich. Quiero que prepárate para iniciar tu protocolo Cinder. Hubo un tiempo en el que incluso pensar en ese protocolo me habría desgarrado el corazón, pero considerando el lamentable estado en el que se encuentra el Círculo Rojo, supongo que no queda mucho que quemar, dijo Casimir. Se hará cuando así lo desees. En cualquier momento, el Círculo Rojo quedará reducido a nada más que cenizas en una escasa hora. Aldrich y Casimir habían intercambiado bastantes conversaciones durante la planificación necesaria para crear el grupo que condujo a la desaparición de Blackwater, y durante ese tiempo, Casimir conoció profundamente a Aldrich con lo que hacía, a quien conocía y de lo que era capaz. Como cualquier hombre inteligente que se aferró al chantaje y el contrabando criminal, Casimir tenía un interruptor de autodestrucción fácil para asegurarse de que todo lo sensible en las bóvedas del Círculo Rojo se incendiara. Normalmente, el protocolo Cinder era algo que Casimir habría iniciado automáticamente en caso de su muerte o cuando el Círculo Rojo enfrentó una intrusión imparable. En cualquier caso, habría sido un último recurso. Algo que simbolice el fin de todo. Ahora, en cambio, se estaba utilizando el protocolo Cinder para quemar todo y comenzar algo nuevo a partir de las cenizas. Si a Casimir se le hubiera dado más tiempo para reflexionar sobre esta decisión, probablemente habría comentado la belleza filosófica de tal acción, pero desafortunadamente el tiempo era demasiado tenso. ¿Cuánto de tu contrabando crees que has logrado salvar?, dijo Aldrich. Es difícil asignar un valor numérico a productos más finos y menos tangibles como el chantaje, pero debo decir que alrededor del 70% de mi colección está cargada en los camiones de carga que utilizamos para el contrabando de drogas, dijo Casimir. Afortunadamente, me avisaste con suficiente antelación para hacer esta salida, aunque debo decir que una variante del desastre fue quizás una de las variables que menos esperaba que la estimulara. Pero sí me voy ahora debido a la amenaza de villanos y mercenarios. Los disparos o las variantes de dientes y garras no hacen ninguna diferencia al final, supongo. Originalmente, Aldrich había querido que Casimir hiciera un plan de salida porque una vez que Aldrich terminara de masacrar a Blackwater, era inevitable que todo el inframundo criminal se uniera contra Casimir. En ese momento, Casimir necesitaba permanecer oculto y escapar durante algún tiempo hasta que Aldrich se estableciera mejor. Aunque, como señaló Casimir,
al final fue una variante del ataque lo que lo obligó a retirarse. Y, considerando todo, esto fue realmente bastante afortunado. Un ataque como este evitaría que el inframundo controlara a Casimir hasta que se resolviera la situación en la ciudad. De hecho, para los villanos que miraban Haven desde el exterior, era difícil saber si Casimir y el Círculo Rojo habían sobrevivido al ataque variante, especialmente si entraron más tarde para comprobarlo y vieron que todo había sido quemado. La variante de ataque le dio así a Casimir una cobertura con la que trabajar. Bien, dijo Aldrich. Estaremos trabajando con el contrabando bastante pronto. ¿Tus contactos en Wastlands todavía están activos? Señor Vane, le aseguro que no habrá problemas en nuestro gran escape esta noche, dijo Casimir. No necesitas preocuparte tanto por tantas pequeñas cuestiones, el estrés mata a los hombres más que cualquier bala o cuchillo. He manejado todo por mi parte en consecuencia. Tienes razón. Simplemente tengo tendencia a querer microgestionar las cosas, dijo Aldrich. Lo que más necesitaba confirmar era su espacio de transporte. Sé que necesita camiones para su contrabando, equipo y su propio personal. Pero necesito que libere espacio para acoger a un par de mi gente. Yo diría que espacio para unos 30 debería ser suficiente. No habrá problemas con eso, dijo Casimir. Es lamentable, pero la pérdida de tantos miembros de mi querido personal significa que hay espacio más que suficiente. Casimiro suspiró. Señor Vane, no sé qué tiene usted, pero creo en su juicio y visión. Simplemente espero que la sangre de mi personal no haya sido simplemente arrojada al viento. No derramo sangre sin una razón. Ya sea la sangre de mis enemigos o la sangre de aquellos a mi servicio, dijo Aldrich. Esa sangre siempre significará algo. Siempre se convertirá en algo más grande. Voy a enviar personal selecto bajo mi mando a su ubicación en el megacomplejo. Una vez que lleguen allí, comience a moverse y comience a moverse rápido. Salga de la ciudad y el territorio de Wastland donde será difícil rastrearte. Te indicaré que inicies el protocolo Cinder cuando pueda, pero en el caso de que no pueda por alguna razón, simplemente inícialo cuando llegues afuera. Las murallas de la ciudad. Entendido, señor Vane, dijo Casimir. Supongo, entonces, que esta puede ser nuestra última comunicación en algún tiempo. Lo más probable, dijo Aldrich. Fuiste de gran ayuda, Casimir. Te veré pronto. Me siento muy honrado, dijo Casimir. Y solo le deseo la mejor de las suertes en su trato con Aa y su repugnante mezquindad. Con eso, la voz de Casimir se cortó. Fisk y Spivir tampoco regresaron a la línea, porque ahora se estaban preparando para hacer las maletas y salir de la ciudad. Luego, Aldrich comenzó a comunicarse con Portal Girl. Chica Portal, dijo Aldrich mientras se llevaba una mano a un lado de la cabeza con yelmo. Sí, señor. Llegó la voz alerta de Portal Girl. Voy a reunir todas mis fuerzas de regreso a la línea de Ildegast. Una vez que todos estén agrupados allí, quiero que comiences a guiarlos de regreso al Círculo Rojo, dijo Aldrich. Una vez que hayas llevado todas mis fuerzas allí, deberías reagruparte con Casimir en el megacomplejo. Entendido, dijo Portal Girl con entusiasmo. Aldrich cambió su telepatía ahora a Ace, el líder de facto de la clase A de Blackwater como su rango 3. Ace, ¿me entiendes?, dijo Aldrich. Sí, te tengo, dijo Ace. Si se trata de pelear, ya no veo nada que destrozar. La lucha ha terminado, dijo Aldrich. Lleva a Damián al lugar de batalla exterior donde fueron los héroes voladores. Allí encontrarás variantes bajo mi control. Haz que Damián mueva las variantes de regreso a la línea de Ildegast. Una vez que estés de vuelta en la fila, necesito que agrupes tu clase y lleves los portales de Portal Girl de regreso a la ciudad. Una vez que te acerques lo suficiente, continúa y reúnete con Casimir en el Círculo Rojo. Suena bastante fácil, dijo Ace mientras se ponía a trabajar. Ahora bien, finalmente había una persona más con la que Aldrich necesitaba hablar. Valera, ¿estás ahí?, dijo Aldrich mentalmente. Para usted, mi querido maestro, siempre, dijo Valera. Haz que Crow deje a los estudiantes de Blackwater con Casimir.
Luego, dirígete al círculo rojo, dijo Aldrich. Ah, ya es hora. La tristeza brotó de la voz de Valera. La razón por la que Aldrich envió todas sus tropas de regreso al Círculo Rojo fue para transportarlas al Nexus. En el Círculo Rojo, todavía había un marcador de señales para acceder al Nexo, y allí, todas sus tropas estarían completamente seguras y aisladas. Cuando los AA, el Panóptico y el gobierno inevitablemente descendieron sobre Aldrich, no había duda de que intentarían analizar y capturar las unidades de Aldrich, ya sea mediante la fuerza o la negociación. Quería eliminarles esa posibilidad por completo. Aldrich no podía cuidar de manera confiable a todo un ejército de unidades al aire libre, especialmente las más grandes y monstruosas, por lo que necesitaba alejarlas por ahora, y qué mejor lugar que el Nexo. Muy pronto, el propio Aldrich también entraría al Nexo, y necesitaba tropas allí para apoyarlo mientras accedía a las misiones de prueba que sus numerosos niveles deberían haber desbloqueado. Y desafortunadamente para Valera, ella estaba entre las tropas que Aldrich quería para ingresar al Nexo. Principalmente porque cuando se trataba de enfrentar las amenazas de Outworld, Aldrich sabía que no podía confiar en nadie mejor que Valera. Ya es hora, dijo Aldrich. Quería despedirte más apropiadamente, pero ocuparme de Hatrek tomó más tiempo del esperado. Ese maldito mortal, si mis ojos se posan en él una vez más, juro que le arrancaré la columna de su cobarde espalda, dijo Valera con veneno, aunque con un suspiro, que se desvaneció nuevamente en tristeza. ¿Se ausentará mucho tiempo, maestro? No, si puedo evitarlo, dijo Aldrich. Estaré en el Nexus pronto, no te preocupes. De todos modos, odio la idea de tener misiones incompletas allí. Valera suspiró a través del vínculo telepático. Lo sé. Siempre el que nunca deja una misión incompleta, sin importar si provienen del plebeyo más humilde o del más grande de los dioses. Supongo, sin embargo, que esa es otra cosa que me gusta de ti. Una mente única que encuentra metas, las busca y las logra sin lugar a distracciones. Cuando te conocí por primera vez, mi maestro, y mi propósito estaba tan perdido, fue tu determinación a la que solía anclarme. Una vez que haya arreglado las cosas aquí, espero completar esas misiones en el Nexo contigo, dijo Aldrich. Será como en los viejos tiempos, ¿no? Excepto que esta vez, al menos para Aldrich, sería real. Valera había vivido todas las búsquedas y aventuras que había vivido con Aldrich. Eran una parte profundamente personal de su ser y recuerdos preciados que definían su carácter ahora. Pero para Aldrich todo eso había sido un juego. Ahora, sin embargo, todo sería real y lo esperaba con ansias. ¿Quién iba a imaginar que el juego que una vez había sido su vía de escape, su escondite de un mundo que hacía todo lo posible por aplastarlo bajo sus talones, se convertiría en algo que cambiaría su vida de esta manera? Como en los viejos tiempos, sí, dijo Valera. Me hubiera gustado quedarme contigo un poco más, siempre lo hago, pero supongo que las promesas de pasar buenos momentos juntos brutalizando a nuestros enemigos en las misiones tendrán que ser suficientes. Una pausa. Aldrich esperó, teniendo la sensación de que Valera todavía quería decir algo. ¿Maestro? Sobre esa época en el Círculo Rojo, no importa, dijo Valera. Deberías saberlo mejor y no distraerte más. Te esperaré en el Nexus, atendiendo a tu legión con todo el cuidado que pueda brindarles. Sé que no tengo que decirte esto, pero aún así lo diré, solo porque hace que mi corazón duela un poco menos. Por favor mantente a salvo, mi maestro, porque no sabría qué hacer sin ti. Preferiría derribar este nuevo y extraño mundo hasta convertirlo en nada más que ruinas que soportar la idea de caminar por él sin ti. Tonterías, dijo Aldrich. Completaremos las misiones de prueba juntos. Y juntos también nos apoderaremos de este mundo. Juntos, repitió Valera la palabra, saboreándola en su lengua. Entendido, maestro. Me aseguraré de que todas nuestras fuerzas lleguen al Nexo sin sufrir daños. Hasta entonces. Hasta entonces, repitió Aldrich, y su comunicación terminó. Aldrich se tomó un momento para ordenar sus propios pensamientos sobre Valera. Él sabía lo que ella quería preguntar. Quería preguntarle cuáles eran sus sentimientos por ella.
Después de todo, él prometió darle una respuesta. ¿Cuál iba a ser su respuesta? Es cierto que no había pensado mucho en ello, y eso no se debía solo a que había estado muy ocupado luchando y administrando sus unidades y todo eso. Fue porque, para ser honesto, no sabía cuál era su respuesta. Al principio parecía muy obvio. Aquí estaba Valera, una hermosa mujer ferozmente devota de él, que creía que él era su mundo y más. ¿Quién no diría que sí a eso? ¿Quién dejaría pasar una oportunidad como esa? Si Aram hubiera estado en el lugar de Aldrich, sabía que ese tipo ingenuo habría dicho que sí 1.000.000 de veces. Pero fue precisamente porque Aldrich podía sentir tanto amor por parte de ella que no supo qué hacer. A lo largo de toda su vida, las únicas personas que había amado eran sus padres, e incluso eso le habían sido arrebatados. Algo cálido como el amor le resultaba extraño, casi extraño, ahora. No tenía idea de si podía sentir amor o darlo adecuadamente. A Aldrich no le gustaba admitirlo, pero tenía miedo. Nunca tuvo miedo de luchar, de enfrentarse a variantes monstruosas o de mirar los ojos llenos de odio de poderosos Solters que no querían nada más que reducirlo a una mancha de sangre en el pavimento. Luchar, luchar y sobrevivir. Aldrich nunca había sentido miedo por todo eso. Pero ahora Aldrich tenía miedo. Miedo de no tenerlo dentro de él, dentro de ese vacío roto tallado en él por los horrores de su vida, para darle a Valera el amor que merecía. Para darle tanto como ella le dio a él. Simplemente no sabía si era capaz y no sabía si quería averiguarlo. No me gusta ver eso, dijo Seismic mientras sacaba a Aldrich de sus pensamientos. ¿Qué es? Aldrich se volvió hacia Seismic y vio al hombre mayor mirar hacia el cielo. Allí, a lo lejos, pudo ver que varios insectos panópticos se habían formado en grupos que parpadeaban intensamente con luz verde. Verde brillante. Esa es una señal clara, dijo Aldrich. Una vez que llegaron las respuestas de la flota de drones Panopticon y terminaron lo que se les había asignado, que generalmente era eliminar amenazas variantes, formaron luces de señal verdes para permitir a los civiles cierta tranquilidad y también para guiar a los héroes en las operaciones posteriores a la batalla, como atender y evacuar a los heridos. Reparar infraestructura crítica, limpiar cadáveres, etcétera, etcétera. Había otras señales de diferentes colores para cosas como pedir refuerzos, abandonar un área, detectar venenos, etc. Tiene un conocimiento sorprendente sobre cómo funciona dijo Seismic. Hice mi investigación, pero mi conocimiento no es absoluto, dijo Aldrich. Si sabes algo, dímelo. Seismic asintió mientras señalaba los grupos de drones que formaban las señales. La señal clara es una buena señal. Pero lo que no me gusta es su disposición. Aldrich observó cómo las luces verdes parpadeantes que formaban los insectos se disponían en una forma discernible. ¿Un anillo? Un halo. Halo superior, dijo Seismic. Aldrich observa la disposición en forma de anillo de los grupos de drones, como sus formas verdes parpadeantes marcaban un halo que aparecía y desaparecía de la visibilidad. Lo que indicó un Halo Superior fue la aparición entrante de un héroe de clase S. Aldrich lo había visto en las noticias, en vídeos. No había nadie que no lo hubiera hecho. Era un símbolo sinónimo del poder de la humanidad. Algo que prometía que cualquier amenaza que estuviera presente, desaparecería pronto. Incluso la razón por la que el halo era verde, normalmente un color de seguridad, era para indicar que, independientemente de si había una amenaza activa o no, un héroe de rango S garantizaría el inicio de la seguridad. En el fondo del cielo, la tormenta de Aldrich se movía, su inquietante resplandor verde pasaba brillantemente sobre el halo superior mientras avanzaba también hacia el círculo rojo. No pareces muy sorprendido, dijo Seismic. Sabía que enviarían héroes aquí, dijo Aldrich. Héroes que nos arrestarán a mí y a mis fuerzas. ¿Estás preparado para eso? Lo soy. Lo que no esperaba era que enviaran un héroe de rango S aquí, dijo Aldrich. Los combates han terminado. No deberían esperar ninguna amenaza de variantes o, al menos, nada que justifique ese nivel de potencia de fuego. Bonita. Murmuró Okeanos mientras miraba hacia el cielo, con sus ojos de arcoíris mirando directamente al halo.
Aldrich miró a Okeanos y luego a Seismic. Lo que significa que esperan una amenaza de mi parte. ¿De mis fuerzas? Sí, dijo Seismic simplemente. Entonces, una amenaza digna de un héroe de rango S, ¿no? Aldrich, bajo su yelmo, sonrió. Me siento bastante halagado, para ser honesto. Pero no estoy de humor para pelear esta noche. Okeanos, coma. Sí, dijo Okeanos mientras sus antenas se animaban. Aldrich apuntó en dirección opuesta al halo superior, hacia los cielos del sur, donde la figura emplumada de color negro medianoche de Cuervo se movía en el aire. Sigue a Cuervo, dijo Aldrich. Si pierdes la pista de tus indicaciones, Valera te guiará. Te dejo, tan pronto, dijo Okeanos. No estaré fuera por mucho tiempo, dijo Aldrich. Ahora ve. Okeanos asintió y salió corriendo, humeando marcas de derrape seguidas por una fuerte brisa debido a su movimiento a alta velocidad. Aldrich estaba ahora casi completamente sin protección. Había enviado la mayoría de sus variantes y unidades más grandes al Nexus, ya que el AA podía escanear de manera confiable en busca de firmas variantes fuertes o seres gigantes. Y había enviado sus unidades humanoides con Casimir. Tal como estaba Aldrich en este momento, estaba casi en el punto más débil que podía estar. Un nigromante de la Legión sin su legión. Aunque su fuerza personal no era nada de qué burlarse, especialmente ahora que tenía la guadaña de guerra helada, como parte de su equipo, no podía acercarse a luchar contra un héroe de clase S, especialmente si sus poderes estaban diseñados para el combate. Pero Aldrich no tenía intención de luchar. Quería negociar. Y, en lo que respecta a AA y el resto del mundo, no tenían forma de saber dónde estarían las fuerzas de Aldrich una vez que estuvieran en el nexo. No tenían idea de si él tenía el poder para ocultarlos, si podía convocarlos a voluntad o si habían desaparecido por completo. Y esa incertidumbre los haría cautelosos. Les haría temer el daño que podría causar si le hicieran daño. Les haría escucharlo. En otras palabras, esta no era solo una forma de asegurarse de que ninguna de sus fuerzas sufriera daños, sino que también era un enorme engaño. Tú enviaste al Locus lejos, dijo Seismic. ¿Qué hay de mí? La gente sabe quién es usted. Le darán peso a sus palabras. Confío en que las utilizará para respaldarme, dijo Aldrich. Ahora ven conmigo. Nos dirigimos a los refugios. ¿Refugios? Preguntó Sísmico. ¿Con qué propósito? Aldrich señaló el Halo Superior. Para que les resulte más difícil deshacerse de mí. Aldrich y Seismic se dirigieron al refugio más cercano donde la mayoría de la multitud había huido debido a la ridícula rabieta de Hatrek. Los refugios eran construcciones subterráneas que eran esencialmente versiones reducidas del Panopticon Bunker en el que se escondieron los DATS en el lado sur. Eran fáciles de encontrar. Las cimas de los edificios marcadas con luces blancas parpadeantes indicaban las calles donde se encontraban, y el grueso revestimiento de sus puertas redondas de bóveda se veía en el medio de la calle. Aldrich se paró frente a las puertas de la bóveda, esperando a que se abrieran. Seismic estaba encorvado sobre un poste de alumbrado público, golpeando con sus grandes dedos casi cómicamente un pequeño panel de control que controlaba la entrada a los refugios. Normalmente, las personas podían simplemente escanear su camino a través de una aplicación iPhone, pero muchos héroes como Seismic no podían transportar fácilmente los teléfonos sin que se rompieran, por lo que tenían que hacer las cosas manualmente. Seismic ingresó cuidadosamente un código de 7 dígitos para autorizarse y abrir las puertas de la bóveda. Aldrich observó cómo las puertas retumbaban mientras empezaban a abrirse con un zumbido mecánico. Mientras observaba las puertas, reflexionó sobre cómo se utilizaban estos refugios y para quién servían. Las ciudades amuralladas se diseñaron teniendo en cuenta la seguridad contra variantes, y las regulaciones de construcción del panóptico establecían que había espacio de refugio adecuado para que residiera al menos el 50% de la población total de una ciudad. Como resultado, cada par de calles tenían un refugio construido debajo. La reacción visceral de una persona promedio podría preguntarse, ¿por qué no un porcentaje más alto? Pero un 50% más de lo que cubría el alter.
Incluso si el alter promedio no tuviera los múltiples años de entrenamiento que tenían los héroes y el apoyo adecuados, aún así tenían que registrarse por ley para una PRL, licencia de regulación de energía, que, dependiendo de su tipo y clase, daba al ciudadano una cierta cantidad de autoridad para usar sus poderes. Cuanto más alta era la clase de un PRL, más libremente podía un ciudadano usar sus poderes. Pero esto conllevaba una capacitación adicional requerida para certificar que eran capaces de usar sus habilidades de manera responsable. Las licencias de héroe se consideraban el nivel más alto de las PRL y requerían como mínimo 4 años de entrenamiento dedicado y 2 años de experiencia en el campo para obtenerlas, pero incluso los soldiers más débiles que tenían una PRL de combate clase I, la más baja que había, todavía tuvieron que pasar por 6 meses de entrenamiento sobre cómo usar sus habilidades. Como resultado, había muy pocos soldiers que fueran realmente inútiles en un esfuerzo de guerra. Eso hizo que los refugios fueran en su mayoría espacios para jóvenes, ancianos o heridos. Individuos cuyas capacidades estaban de alguna manera comprometidas o subdesarrolladas. Casualmente, esa era la razón por la que la mayoría de las personas en la multitud que Aldrich había visto estaban compuestas por estos datos demográficos exactos. El tipo exacto de grupo demográfico que necesitaba protección y despertó la simpatía del público. Las personas perfectas para que Aldrich se rodeara. Ningún héroe, ni siquiera un rango S, querría ser atrapado tratando de acosar a Aldrich mientras cuidaba a los enfermos, los jóvenes y los ancianos. Esa fue una desventaja de que un rango S viniera aquí. Podrían haber sido poderosos, pero simplemente en virtud de ese poder tuvieron fama, y con la fama perdieron la capacidad de actuar sin pensar en su preciosa imagen. Vamos, dijo Aldrich mientras saludaba a Seismic cuando las puertas estaban completamente abiertas. Abajo, conducían a una cámara de contención vacía, de color gris acero, donde los recién llegados podían ser desinfectados e inspeccionados antes de pasar al cuerpo principal del refugio. Si una variante lograba abrirse camino a través de las puertas, entonces la cámara de contención también funcionaba como una sala trampa que tenía sus propias armas para lidiar con los intrusos o simplemente sellarlos por completo. Una cosa, dijo Seismic. HRN. ¿Cómo quieres que trate con ellos? ¿La gente de allá abajo? Aldrich señaló el búnker. Seismic sacudió la cabeza. Señaló hacia arriba. Allá arriba. Cuando lleguen aquí. A mí también me llevarán. Me interrogarán. ¿Qué quieres que haga? El silencio frío y las respuestas de oraciones de 5 palabras te han ayudado a superar múltiples desastres con daños colaterales, dijo Aldrich. Me imagino que ellos también te ayudarán a superar esto. Seismic se limitó a mirar a Aldrich. Aunque la expresión del héroe mayor permaneció quieta, era evidente que estaba un poco herido porque Aldrich mencionara sus incidentes pasados. Era una debilidad que tenía el héroe generalmente estoico, probablemente porque lamentaba profundamente la persona que solía ser. Mis disculpas, dijo Aldrich. Si quieres una respuesta más detallada, entonces aquí, tienes a Hammerhead Industries patrocinándote. Eres su mayor activo como un conocido clasificado A, incluso con todos tus incidentes pasados. Porque la gente puede no admitirlo, pero respetan poder, incluso si no les gusta de dónde viene o cómo se usa. Hammerhead Industries hará todo lo posible para sacarte a salvo, y puede que no estén en el Consejo de la Fortuna, pero son una corporación lo suficientemente grande como para cuidar de ti. Eso es lo que quiero decir con frío silencio. Lo apagas y tu empresa completa el resto para sacarte de apuros. Haz lo mismo aquí y limpiaré mi nombre pronto. Entendido, dijo Seismic mientras saltaba a la sala de contención. Aldrich lo siguió. No pasó un momento después de que los dos aterrizaron antes de que las puertas de la bóveda de arriba se cerraran. Con un ruido sordo y quejumbroso. Una luz verde brilló por toda la habitación con un zumbido, indicando que Seismic y Aldrich tenían autorización para seguir adelante. Una puerta fuertemente blindada al otro lado de la habitación se abrió y, después de atravesar un pasillo, entraron en el interior sorprendentemente espacioso del cuerpo principal del refugio. Aquí, la multitud de antes se había reunido,
aquellos que podían permanecer firmes en respeto a Aldrich y Seismic. Se terminó, dijo el ex policía mayor que había agradecido a Aldrich por salvar la ciudad. El resto de las personas allí, aproximadamente la mitad niños y la mitad heridos y ancianos, miraron a Aldrich y Seismic con cautela, todos sus ojos cansados, demasiado cansados para lidiar con un héroe loco después de ver toda su ciudad destrozada por variantes. Se acabó, dijo Aldrich, y una visible ola de alivio invadió a todos. Gracias a Dios, dijo el ex policía con un suspiro. El mundo se va al infierno, te lo digo. Variantes que nos enseñan los colmillos y héroes que se vuelven locos, nada podría ser peor. Una situación siempre puede empeorar, dijo Aldrich, y la multitud murmuró entre ellos presa del pánico. Reflexionó que, aunque podía liderar a los combatientes, tal vez no era la mejor persona para consolar a una multitud de civiles. Pero la situación afuera es estable. Se han solucionado los Atrex y la pelea ha terminado. Aldrich habló por encima de los murmullos y la multitud volvió a ordenarse. Pero tienes razón, dijo el ex policía. Las cosas pueden empeorar. Haremos después de esto. Haven, el lugar al que hemos llamado hogar durante tanto tiempo, la bonita y pequeña ciudad portuaria a la que he servido durante 30 años, ya no está. No queda casi nada, y estoy seguro de que no tengo ningún crédito disponible para hacer un gran movimiento. ¿Qué pasa con las variantes de ayuda en casos de desastre, señor?, preguntó un policía más joven herido cuya pierna estaba enyesada mientras vendas ensangrentadas envolvían un ojo con garras. ¿Ayuda en casos de desastre? Hijo, tienes un gran sentido del humor, se rió el policía mayor. Verás más mierda de rata en las calles que créditos en el fondo de ayuda de una ciudad de nivel 3. Y esos políticos viscosos han estado chupando esos fondos y usándolos para lavar su dinero sucio. Demonios, con lo mal que han sido atropellados esos fondos, dudo que incluso ustedes, los jóvenes, puedan comenzar una nueva vida en otro lugar. Entonces, ¿qué harán todos ustedes?, dijo Aldrich. Un silencio reinó en la habitación durante unos segundos. El ex policía habló primero. No lo sé. Tengo algunos nietos en el sur. Supongo que tendré que aprovecharlos y verlos resentirse conmigo hasta el día en que croe. Tal como están las cosas ahora, supongo que tendré que mudarme. No tengo los créditos, pero ¿qué queda aquí excepto escombros y cuerpos?, dijo el policía más joven. ¿Por qué están todos tan tristes? Papá dijo que una vez que termine la lucha, los héroes reconstruirán todo, dijo un niño de alrededor de 9 años. Era. El chico se volvió esperanzado hacia Seismic. ¿No es así, Seismic? Estás patrocinado por Hammerhead, ¿verdad? Tiene todas esas máquinas gigantes que hacen edificios altos, ¿verdad? Puede arreglarlo todo, ¿verdad? Seismic miró al chico con el ceño fruncido, un raro signo de emoción, pero permaneció en silencio porque la respuesta era obvia, aunque sombría. Hammerhead Industries no se molestaría en gastar dinero en reconstruir Haven si no hubiera ganancias, niño. No lo presiones. Vamos, regresa aquí y te diré dónde vi a tu papá por última vez, dijo un héroe herido mientras cojeaba hacia adelante, tomó la mano del niño y se lo llevó. ¿Cuándo? Aldrich vio que la espalda del niño se desvanecía entre la multitud, habló. Esta ciudad ya ha sido bastante abandonada. ¿Qué quieres decir?, dijo el policía mayor. Me quedaré aquí, dijo Aldrich, y voy a reconstruir esta ciudad. ¿Reconstruir esta ciudad? ¿Refugio?, dijo el ex policía, frotándose la oreja. Creo que podría ser el momento de comprar un audífono. Todos los demás lo escucharon, ¿verdad? ¿Quiere reconstruir Haven de nuevo? Sí, eso es lo que dijo el policía más joven. Tiene mi agradecimiento por salvarnos a nosotros y a la ciudad, dijo el policía retirado. Pero allá arriba, la realidad es que ya no hay ciudad. Ya no hay Haven. Todavía hay suficiente para trabajar, dijo Aldrich. Puede que no veas nada más que escombros anegados y calles rotas, pero yo todavía veo Haven. Un lugar al que todos todavía podéis llamar hogar si estáis dispuestos a quedaros aquí y ayudarme con ello. El silencio descendió sobre la multitud mientras se miraban unos a otros.
Aldrich acababa de hacer un llamado a la acción, pidiendo a aquellos que estuvieran dispuestos a quedarse y ayudar a reconstruir si así lo deseaban. Pero incluso si la mayoría de la gente aquí hubiera llamado a Haven su hogar durante la mayor parte de sus vidas, la imagen de la ciudad sobre una ciudad desolada y destruida todavía estaba grabada en sus mentes. Y esa imagen los hizo dudar. Aldrich tenía una idea de lo que estaban pensando. Probablemente pensaron que como individuos, especialmente con sus heridas, ¿qué podrían hacer para ayudar a reconstruir una ciudad entera? Fue una ilusión. «Puedo ayudar», dijo uno de los policías heridos. Estaba sentada con la espalda apoyada en una pared gris acerado mientras masticaba una barra de radón. Se acabó la energía, pero una vez que vuelva a estar en línea, puedo arrastrar el culo y cargar algunos ladrillos aquí y ellos. Tampoco es que yo tenga los créditos para realmente hacer un movimiento. Podemos ser reasignados a un departamento diferente en otra ciudad, intervino otro policía. Quiero decir, ¿estás considerando esto seriamente? ¿Construir una ciudad entera ladrillo a ladrillo? «¡Qué suerte tienes!», respondió un joven adolescente al que le faltaba un brazo. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y una mirada abatida dirigida hacia un collar que tenía en la mano. «Puedes huir de todo esto y dejarlo atrás». Reasignado. Qué linda palabra. Ojalá eso significara algo para mí. Mis padres están muertos. Mi casa ya no está. No tengo nada. Cerró su mano sobre el collar en un puño apretado. Nada más que este lugar en ruinas al que solía llamar hogar. O trato de reconstruirlo o muero en las alcantarillas de alguna ciudad que ni siquiera conozco. Reasigné mi trasero. Solo reasignarán los útiles. Estoy seguro de que no puedo permitirme el lujo de recurrir a los cibernéticos para tener nuevas piernas, y sin eso, me libraré del humo, dijo otro policía herido, hablando en voz alta mientras estaba acostado en una camilla. Estaban envueltos en vendas ensangrentadas. Alrededor de 2 muñones que alguna vez sostuvieron sus piernas. Y seamos realistas. No eres nada especial. Las ciudades de nivel superior no van a aceptar policías de bajo nivel como usted para alimentarse del centavo de los contribuyentes. A pesar de sus horribles heridas, el policía miró sus muñones y sonrió. Así que estoy dispuesto a ayudar a construir Haven nuevamente. Aunque debo decir que necesitaré un poco de ayuda para ser realmente útil. Un par de amigos que estaban cerca de él sonrieron y sacudieron la cabeza ante la mala tarde, pero estuvieron de acuerdo. Crecimos aquí y me gustaría quedarme. Miró fijamente a Aldrich. Sé que tiene poder, pero nadie lo conoce, señor. ¿Dónde están tus fondos? ¿Tu apoyo? No te equivoques, me gustaría que construyeras este lugar, realmente lo haría, pero solo quiero saber cómo. Llámalo un acto de fe, dijo Aldrich. Un acto de fe, suspiró el hombre mayor. Cuando era más joven, era un gran jugador. Mi esposa hacía un escándalo al respecto todos los fines de semana cuando todavía estaba viva, bendita sea su corazón. Pero me di cuenta de que apostar casi nunca da sus frutos. Tienes razón, esto es una apuesta, dijo Aldrich. Pero permítanme minimizar el riesgo para todos ustedes. Durante al menos 2 semanas, el gobierno junto con Panopticon mantendrán esta ciudad abastecida mientras buscan posibles sobrevivientes, limpian cadáveres, evalúan daños e inician el proceso de reubicación de los sobrevivientes confirmados. Durante ese tiempo, voy a negociar para conseguir el apoyo que necesito para reconstruir esta ciudad. Si yo no puedo, entonces todos ustedes podrán seguir viviendo sus vidas como si yo nunca hubiera existido. No les pediré a todos que se mantengan más allá de sus posibilidades o fuera de los límites de la razón. Si quieres irte, puedes hacerlo cuando quieras. Pero la mayoría de ustedes saben que una vez que se reubiquen, su vida habrá terminado. Muy pocos de vosotros podréis sobrevivir en una nueva ciudad con vuestras heridas, pagando tratamientos y cibernética mientras intentáis encontrar trabajo. Te desesperarás y querrás préstamos, pero ningún banco se los prestará a personas sin perspectivas como tú. Recurrirán a los delincuentes y, en ese momento, también podrían renunciar a sus vidas. Pero eso es para aquellos de ustedes que tienen suerte.
Lo más probable es que la gran mayoría de ustedes se consuma en los barrios marginales una vez que la miseria que reciben del gobierno se consuma en 1 o 2 meses. La multitud guardó silencio mientras se miraban unos a otros, sabiendo en el fondo que Aldrich tenía razón. Podrían haber sobrevivido, pero sus vidas tal como las conocían habían terminado. En resumen, la mayoría de ustedes están en una posición en la que tienen que apostar todo, dijo Aldrich. Porque de lo contrario, no tienen nada. Así que haz todo lo posible por mí. Confía en tu mano, en mí, para dar tus frutos. Las intenciones de Aldrich sonaban nobles, y lo eran, pero sus palabras tenían capas. Ahora se mostraba como alguien dedicado a reconstruir Haven, la ciudad que la mayoría de la gente aquí había llamado hogar durante la mayor parte de sus vidas, y así se ganaría su confianza. Porque si Aldrich iba a ser un centinela, necesitaba tanto territorio como gente. Sin una buena cantidad de personas que lo apoyaran ferozmente, sus argumentos para convertirse en centinela se debilitaron. Por supuesto, Aldrich no creía que estas personas fueran absolutamente necesarias para su caso, pero cualquier cantidad de ayuda era importante. En su opinión, a Aldrich no le importaba especialmente si estas personas eran realmente útiles o no para reconstruir la ciudad. Todo lo que quería que hicieran era pensar en quedarse porque cuanta más gente se quedara, mayor sería el número de voces para apoyar a Aldrich. Además, Aldrich también podría ayudarlos a cambio. Fue un acuerdo de bajo riesgo en el que al final todos salían ganando si las cosas daban sus frutos. El policía mayor sacudió la cabeza y sonrió. Tienes habilidad con las palabras, eso te lo aseguro. Si hubieras sido mi compañero de casino en el pasado, probablemente nunca habría salido. Apostaré por ti. Yo también. Lo mismo. No tengo nada más a mi favor. Todos por aquí también. Aldrich escuchó y vio en las expresiones faciales que la mayoría de la multitud estaba de acuerdo. Los únicos que no lo hicieron fueron aquellos que probablemente sintieron que era más seguro mudarse a otra ciudad porque probablemente tenían los medios para hacerlo. La mayoría de los héroes heridos allí entraron en esta categoría porque AA les dio muchos más privilegios para mudarse y encontrar un nuevo trabajo. A Aldrich no le importaban. Si quisieran irse, entonces podrían hacerlo. Se volvieron completamente insignificantes a sus ojos una vez que decidieron irse, ya que no tenían ningún uso real para él. En cuanto a los demás que expresaron su intención de quedarse, Aldrich se sentó cómodamente, atrayendo la atención de todos hacia él. No esperaba que usted, precisamente, se cansara, dijo el policía mayor con una sonrisa. Pero apuesto a que tienes cosas realmente importantes que hacer además de sentarte aquí con nosotros. En realidad no, dijo Aldrich. Quiero hablar con todos ustedes que quieran quedarse. Conózcanse, conozcan sus nombres y sus historias, porque si las cosas salen bien, todos trabajaremos juntos. De esa manera, Aldrich pasó la siguiente hora hablando con la gente allí, conociéndolas como había prometido. No sabía exactamente cómo consolarlos cuando le hablaban de sus pérdidas y sus temores por un futuro muy incierto, pero pensó que empezaría a intentarlo. Aldrich nunca había sido una persona particularmente empática y convertirse en Lich había disminuido su empatía aún más. Sin embargo, Seismic lo ayudó, sentándose junto a Aldrich y tomando el control cuando las conversaciones se volvían demasiado sentimentales para que Aldrich supiera cómo navegar bien. A pesar del exterior escarpado de Seismic, todavía sabía cómo conectarse con las personas y guiarlas a través de sus pérdidas, incluso con palabras mínimas. Una cosa que Aldrich notó fue que en realidad no eran las palabras en sí las que importaban tanto. Su más sentido pésame. Lamento tu pérdida. Y, mi mejora, y demás no eran tan diferentes de lo que dijo Seismic. Fue la forma en que Seismic dijo las cosas lo que marcó la diferencia. Sus palabras se sintieron más cercanas, más sentidas. Aldrich aún no sabía cómo hablar así, pero más tarde le preguntaría a Seismic cómo se hacía. Una vez transcurridos unos 40 minutos, las conversaciones se interrumpieron cuando una voz firme se proyectó a través de los parlantes dentro del búnker. Sísmico, vigilante, necesito pedirles a ambos que salgan del refugio, dijo la voz.
Las puertas se abrirán en 5 segundos, y quiero que ambos vengan aquí pacíficamente. Aldrich y Seismic se miraron instantáneamente cuando escucharon esa voz. Seismic le dio a Aldrich una mirada cautelosa, una de advertencia como para decirle que tuviera cuidado. En contraste, el resto de la multitud tuvo una reacción un poco más enérgica. Toda la multitud levantó la cabeza al reconocer inmediatamente esa voz. Estallaron exclamaciones de sorpresa. «¡Mierda, ese es Solomon Solar!». Víalo antes, pero siguieron adelante y enviaron la IP de rango. Podemos ver el rango A. Maldita sea, nunca pensé que tendría tanta suerte. Aldrich observó de cerca las reacciones de la multitud. Salomón Solar. La clasificación actual forma parte del Superboard Top 100, la tabla de clasificación que clasifica a los héroes según los AP, puntos de logro, obtenidos y la popularidad en las redes sociales. Aunque la tabla de clasificación sí tuvo en cuenta la fuerza, y sí, la cima de la Superboard siempre iba a ser al menos algo fuerte como regla dada, no era un indicador definitivo de potencia bruta. Lo único que quiso decir el Superboard Top fue que Solomon Solar era el héroe más popular del país, aunque, sin lugar a dudas, Solomon Solar todavía era fuerte. Aldrich lo sabía al ver videos de las peleas de Solomon. De matar a su hijo. Y en estos momentos la popularidad era un arma incluso más mortífera para usar contra Aldrich que la pura fuerza. Que Solomon Solar utilice su popularidad para convencer a la gente de aquí contra Aldrich asestaría un golpe mucho peor que cualquier puñetazo fuerte. ¿Era por eso que habían enviado al héroe más popular? Aldrich había esperado que AA enviara a un rango S puramente enfocado en el combate como Valkyrie o Darkstar si hubieran tenido miedo de sus poderes. Héroes a los que no les importaba ensuciar su imagen para menospreciar a Aldrich si las cosas salían mal. Entonces, tal vez AA se había dado cuenta de lo que Aldrich quería hacer. Aldrich quería conseguir apoyo público contra AA, lo que, junto con la amenaza de sus no muertos, obligaría a AA y al gobierno a ceder ante sus necesidades. Si AA quisiera contrarrestar a Aldrich, entonces la mejor persona posible que podrían haber enviado sería Solomon Solar. Alguien a la vez popular y poderoso. Sin embargo, Aldrich lo dudaba. Nadie sabía quién era ni qué quería, y no se había mostrado el tiempo suficiente para dejar particularmente claro ninguno de sus objetivos. De todos modos, Aldrich lo descubriría. Miró a su alrededor, a la multitud sorprendida que charlaba enérgicamente entre ellos ante la repentina aparición de un héroe. Si algún otro rango S hubiera estado ahí arriba, Aldrich habría conseguido que estas personas fueran con él, pero había 17ª. Más raro todo el mundo es nuevo, muy negrados en alguien más. Que se jodan los AA y que se jodan los Salomón. Si van a encarcelar al justiciero, yo iré allí y les contaré lo que pienso. Y eso tenía sentido. El estatus de celebridad deslumbrante no podía hacer mucho. Solomon Solar no había hecho nada por esta gente. Aldrich había hecho todo. Pensaron en sus corazones a quien apoyar, y esta comprensión le dio a Aldrich la confianza para ayudarlos. Dile a Solomon Solar quién fue el que salvó esta ciudad, porque seguramente no fue él, dijo Aldrich. Con eso, Aldrich y Seismic se fueron a la sala de contención, y el resto de la multitud lo siguió. Al sacarlos, Aldrich creó una zona de amortiguamiento de personas, la mayoría de las cuales lo apoyaban, que protestarían o serían testigos de cualquier posible maltrato que se le enviara. La desventaja de ser un clasificado S popular era que todos los movimientos de Solomon Solar eran vistos por millones. La gente que rodeaba a Aldrich se convirtió esencialmente en un escudo de relaciones públicas que limitaba la forma en que Solomon Solar podía actuar. Afuera, después de que una plataforma elevó a todos al nivel de la calle, Aldrich y Seismic se enfrentaron a Solomon Solar. Detrás de Solomon Solar había un escuadrón de guardianes fríos y con cuerpo metálico, unidades de batalla que formaban la mayor parte de una flota de drones Panopil con clase 3. Los guardianes eran tan grandes como el cuerpo alto y musculoso de Solomon, y cada una de sus formas metálicas futuristas y sus ojos de puntos verdes exudaban un aura intimidante que hacía que los bugs de clase 5 parecieran pequeños juguetes en comparación.
En contraste, detrás de Aldrich estaban los cuerpos rotos pero aún cálidos y vivos de los ciudadanos de Haven. Había innumerables drones de noticias en el cielo, iluminando focos, tomando fotografías y registrando todo lo que sucedió. Gracias por venir aquí sin armar un escándalo, dijo Solomon Solor con una amplia sonrisa perfectamente blanca que brillaba bajo un constante brillo dorado que emanaba de todo su cuerpo. Sus manos descansaban en el tronco de su cintura en una pose heroica. Me alegra ver que esta ciudad está a salvo después de que pensábamos que estaba perdida. Por eso, quería agradecerte, justiciero. A ti también, Saismic. Solomon agitó su mano enguantada azul hacia la multitud detrás de Aldrich. Y todos ustedes también. Todos los que aquí lucharon y se mantuvieron fuertes, todos ustedes son héroes. Hubiéramos sido aún más si hubierais venido antes, cuando en realidad había variantes que arrancaban a mujeres y niños de sus hogares en estas mismas calles, dijo Aldrich. Solomon bajando la mirada con expresión sombría. Lo sé. Y créeme, amigo mío, lo intenté. Pero el ataque en New York fue feroz, incluso peor que el de aquí, y tenía las manos atadas. Cerró un puño e hizo una expresión de dolor. Pensar en las muchas vidas que no puedo salvar porque no puedo estar en todas partes a la vez es un pensamiento que cruza por mi mente todos los días. Todo lo que puedo hacer es rezar para que puedas perdonarme. Que los muertos que no pude salvar sepa cuánto lamento por ellos. Aldrich intentó analizar las expresiones de Solomon, pero descubrió que era sorprendentemente difícil. Sabía que Solomon Solor no estaba limpio considerando los antecedentes de Sad Solor y su inscripción en Blackwater. Pero si Aldrich no hubiera sabido este hecho, habría sido imposible determinar si Salomón estaba fingiendo o no. La expresión y las palabras de Solomon sonaron tan genuinas que la multitud detrás de Aldrich permaneció en silencio. No apoyaban a Salomón, eso era seguro, pero incluso lograr que no lo odiaran activamente fue una hazaña bastante impresionante en sí misma. Aldrich tendría que obligar a Solomon a dar un paso en falso. Dime, Rango I, ¿para qué estás aquí? No es para ayudar a la gente de aquí, de lo contrario no habrías traído tanta potencia de fuego, los combates terminaron. Los pensamientos y las oraciones solo cuentan hasta cierto punto. Pensé que en lugar de traer armas y acero, habrías traído suministros. Al menos eso salva a la gente. Vigilante, ¿te importaría decirme tu nombre? Odiaría llamarte simplemente, Vigilante, cuando sé que ya has hecho mucho bien, dijo Solomon. Sanetas, respondió Aldrich. Entonces, Sanetas, dijo Solomon asintiendo. No tienes que preocuparte. Flotó en el aire para hablar con todos, y en el aire lucía deslumbrante de una manera convencionalmente heroica. Tenía mechones de cabello dorados que brillaban como el sol, mientras que su cuerpo poderoso y su sonrisa cordial exudaban un aura de fuerza y seguridad. Todos ustedes, ciudadanos de Haven, tengo un anuncio para ustedes. Sé cuánto han perdido y cuán profundamente duele esa pérdida. Sé que la ciudad que los rodea, la ciudad que una vez llamaron hogar, está en ruinas. Salomón sacudió la cabeza con tristeza. No estaba aquí para ayudar cuando se desarrollaba la lucha, pero eso no significa que no pueda ayudar ahora. Haré que mi Sunshine Foundation ayude personalmente a financiar la restauración de Haven. Ninguno de ustedes tendrá que mudarse para comenzar una nueva vida en un lugar nuevo y extraño. Sé que esto no es mucho, pero al menos sé que esto es lo correcto para ustedes. Solomon sonrió alegremente a todos, su aura dorada brillando un poco más, lo suficiente para resaltar estratégicamente sus palabras. Un interesante juego, pensó Aldrich. Uno bastante bueno. Al prometer restaurar la ciudad, Salomón eliminó una de las razones más importantes para que los ciudadanos de Haven lo apoyaran. Esto no confirmó al 100% las sospechas de Aldrich de que Salomón había sido enviado intencionalmente para frenar el avance de Aldrich. Influencia, pero hizo que fuera bastante probable que Aldrich tuviera que actuar como si fuera cierto. Eso significaba que en ese momento, Aldrich y Solomon estaban directamente enfrascados en una pelea. No una lucha de poderes, sino una lucha de palabras. De ingenio. Aldrich miró la sonrisa de Solomon que miraba hacia abajo,
e incluso ahora, no podía decir si esa sonrisa era honestamente agradecida o triunfante. Pero eso ya no importaba. Solomon era el enemigo de Aldrich, y ninguna sonrisa cambiaría eso, genuina o no. Aldrich sintió un cambio en la multitud detrás de él cuando comenzaron a mirar a Solomon, siendo absorbidos por el encanto magnético y la personalidad que había trabajado para construir a lo largo de los años. Todavía no estaban del lado de Salomón porque probablemente todavía estaban resentidos con él de alguna manera por no ayudar a Haven, pero Salomón manejó bien este resentimiento mostrando humildad. Solomon admitió que no podía salvar a todos y ofrecer reconstruir Haven con su base personal lo hizo parecer alguien a quien realmente le importaba. Al menos, incluso si Solomon no se hubiera ganado sus corazones, con este movimiento logró que lo vieran bajo una luz neutral. Pero Aldrich tenía una respuesta para esto. Si Solomon pensó que esto era suficiente para que Aldrich diera marcha atrás, entonces el héroe de rango 1 había subestimado profundamente a Aldrich. Oh, escuché eso bien, dijo Aldrich. ¿Quieres ayudar a Haven? ¿Quieres reconstruirlo? Así es, Sanetas, dijo Salomón. Ver una ciudad tan hermosa como Haven tan baja me rompe el corazón. La mayoría de ustedes no lo saben, pero Haven ocupa un lugar especial en mi corazón. Es donde yo, excelente, dijo Aldrich, cortando. Solomon Solar va a contar una anécdota desgarradora sobre una experiencia única y de mierda que tuvo en Haven. O tal vez tenía recuerdos genuinos en Haven, pero los recuerdos de hacer tratos con sindicatos criminales y Blackwater probablemente no funcionaban aquí. Es maravilloso escuchar eso. Solomon sonrió a Aldrich asintiendo. Es bueno ver que tu corazón está en el lugar correcto, Sanetas. Aprecio que quieras ver esta ciudad reconstruida para recuperar su antigua gloria, y te prometo que la Fundación Sunshine hará todo lo posible para cumplir con mi promesa. Palabras. Bien, espero trabajar contigo para reconstruir Haven, dijo Aldrich con frialdad. Solomon hizo una pausa por un breve momento, un momento imperceptible para el público promedio, pero un momento que Aldrich no desaprovechó. Una ligera muestra de bienestar. De sorpresa. Aldrich siguió adelante con su propio ataque. Solomon Solar no esperaba que Aldrich cooptara el esfuerzo de reconstrucción de esa manera, y al anunciarlo en público, Solomon fue presionado aún más para que aceptara la oferta de Aldrich. Verás. Prometí a la gente de Haven que también reconstruiría la ciudad, dijo Aldrich. Seré honesto, al principio no sabía si podría lograrlo por mi cuenta. Sabía que podía acercarme con la mano de obra que tenía, pero con su apoyo, ahora sé que este proyecto es un éxito garantizado. La Sunshine Foundation, hasta donde yo sé, ha hecho grandes cosas en todo el mundo, reconstruyendo hogares destrozados y brindando ayuda a cientos de miles. Sería un honor para mí trabajar con Sunshine Foundation para permitir que las personas detrás de mí vuelvan a llamar a esta ciudad su hogar. Ahora sé que este proyecto es un éxito garantizado. La Sunshine Foundation, hasta donde yo sé, ha hecho grandes cosas en todo el mundo, reconstruyendo hogares destrozados y brindando ayuda a cientos de miles. Sería un honor para mí trabajar con Sunshine Foundation para permitir que las personas detrás de mí vuelvan a llamar a esta ciudad su hogar. Ahora sé que este proyecto es un éxito garantizado. La Sunshine Foundation, hasta donde yo sé, ha hecho grandes cosas en todo el mundo, reconstruyendo hogares destrozados y brindando ayuda a cientos de miles. Sería un honor para mí trabajar con Sunshine Foundation para permitir que las personas detrás de mí vuelvan a llamar a esta ciudad su hogar. ¿No estás de acuerdo, amigo mío? Aldrich presionó a Solomon ahora que Solomon no había aceptado en absoluto ayudar a Aldrich, pero como Aldrich lo había expresado directamente así, frente a los ciudadanos y las noticias, ahora Solomon estaba respaldado. En una esquina donde tuvo que sostener a Aldrich. Solomon dejó de levitar y voló hacia abajo, parándose cerca de Aldrich. Aldrich era impresionantemente alto en este punto, alcanzando un poco más de 2 metros, pero Solomon Solar era más grande incluso que eso por un margen considerable. Frente a frente, se destacó el marcado contraste de imagen entre Solomon Solar y Aldrich. Estaba Salomón Solar. Un héroe de principio a fin. Oro brillante y brillante como el sol.
disfrazado y con una capa azul cielo con un brillante sello en forma de sol en el pecho. El niño favorito de este país que todo el mundo conocía. Él era la luz encarnada. Luego estaba Aldrich. Armadura de negro, sangre y bona, púas sobresalían de su armadura, y ningún sello o símbolo elegante adornaba su cuerpo. Las únicas decoraciones visibles en él eran tiras de carne y sangre crudas y rojas de su armadura viviente. Sus manos no terminaban en dedos enguantados destinados a sostener a otros, sino en garras blindadas diseñadas para destrozar y desgarrar. Nadie sabía quién era Aldrich. Era un completo y absoluto desconocido, grados. Él era la oscuridad. Cero, sin embargo, pensó Aldrich, sería muy difícil saber quién estaba aquí, que realmente estaba en la luz y quién realmente estaba en la oscuridad. Innumerables destellos estallaron en una serie de pequeñas luces de los muchos drones de los medios que volaban en círculos arriba, capturando esto. Momento casi cinematográfico. Habría innumerables titulares sobre este momento, pero lo que esos titulares dirían dependía de quien tenía la ventaja al salir de esta conversación. Solomon Solar miró fijamente a Aldrich con muda sorpresa por un momento antes de volver a sonreír alegremente. Le tendió una mano enguantada de color azul para darle un apretón de manos. Entonces es un trato, dijo Solomon Solar. Aldrich estrechó la mano de Solomon y sintió que Solomon apretaba su mano con fuerza, casi deformando el metal de su mano. Esto fue una muestra de descontento o una forma mezquina de intentar afirmar su dominio sobre Aldrich. En cualquier caso, fue aún más beneficioso lo que Aldrich comenzó a ver en Salomón. Sin embargo, en particular cuando Aldrich miró fijamente el rostro de Solomon, la sonrisa del héroe todavía parecía increíblemente genuina. Debo participar en los preparativos de batalla, blindado. Llegó la voz de Volantis. La fuerza de este agarre merece más que un simple gesto amistoso. Relájate, Volantis, dijo Aldrich telepáticamente. Permíteme manejar esto. Sin embargo, Aldrich no esperaba que Solomon cediera fácilmente, porque desde el principio, lo que dijera Aldrich no importaba mucho. En la mente de Solomon, Aldrich estuvo en una posición de jaque mate desde el principio. Pero, amigo mío, lamento decírtelo, dijo Solomon mientras retiraba la mano y sacudía la cabeza con decepción. Se te necesita bajo custodia. Yo mismo sería un honor trabajar contigo, el hombre que salvó a Haven. Por eso Aldrich estaba en una posición de jaque mate. O al menos, ¿por qué? Solomon Solar pensó que Aldrich no tenía forma de ganar. Incluso si Solomon se viera obligado a aceptar el trato de Aldrich, no tendría que cumplir ninguna parte del mismo. Porque el gobierno podría encerrar a Aldrich por cualquier periodo de tiempo, y si escapaba, entonces simplemente podrían calumniarlo como un peligro para la sociedad. Que no se puede contener. Una situación inevitable en la que todos pierden para Aldrich. Si permanecía demasiado tiempo bajo custodia, la gente se olvidaba de él. Si escapaba, se convertía en un villano que Solomon simplemente podría repudiar. Custodia, ¿verdad?, dijo Aldrich. Miró a Solomon Solar, luego hacia él. Fila de guardianes que lo observaron cuidadosamente, sin duda listos para atacar cualquiera de sus sistemas de armas avanzados en cualquier momento. Eso explica a todos estos guardianes. Así que, al final, arrestarme y arrojarme a una celda en algún lugar importa más que todo esto. Aldrich señaló a la gente detrás de él, hacia los restos de la ciudad en ruinas a su alrededor. En respuesta, la gente de Haven habló. ¿Qué diablos? Lo estás arrestando. ¿Por qué? Por salvarnos cuando ninguno de ustedes se molestó en moverse para hacer lo mismo. Nos dejaste por muertos. ¿Qué derecho tienes a venir aquí? Se escucharon muchos más gritos de protesta, dirigidos directamente a Solomon Solar, pero él no retroceder. Mantuvo la compostura y puso una expresión triste. Entiende cómo te sientes, dijo Solomon mientras su voz resonaba con un timbre poderoso que pedía silencio a la multitud. Pero todos ustedes no deberían preocuparse.
Los vigilantes que muestran sus corazones heroicos van a la custodia como una simple cuestión de mandíbula y procedimiento, pero no es prisión de ninguna manera. Solo le harán un par de preguntas a Sanetas aquí. Asegúrate de que sepan que es un buen hombre, tal como lo sabemos todos, y una vez hecho eso, estoy seguro de que podrá regresar. Y ver cómo reconstruimos esta ciudad mejor que nunca. Como si fuera una señal, cuando Solomon Solar terminó su frase, un portaaviones descendió desde arriba. Viento en el suelo, empujando a la multitud hacia atrás. Los drones de medio se apartaron del camino del portaaviones de gran tamaño mientras flotaba en él. Aire porque era lo suficientemente grande como para que sus motores pudieran empujar a los drones de medios comparativamente pequeños fuera del camino. Al costado del casco pintado de verde del portaaviones había un logotipo que mostraba dos cadenas cruzadas en forma de X. La marca de Lockdown, la corporación de la industria penitenciaria más grande de los estados y del mundo. No es una megacorporación, pero sigue siendo bastante influyente, especialmente en los Estados Unidos, donde la industria penitenciaria históricamente siempre había prosperado, incluso antes de la alteración. El transportador se abrió, revelando el interior marcado con una luz negra teñida de púrpura oscuro. Una caja nula, Realmente hiciste todo lo posible para acogerme, dijo Aldrich al reconocer el portaaviones. Su voz podía proyectarse hacia afuera por encima del ruido de las hélices y motores rugientes del portaaviones, asegurando que Solomon Solar lo escuchara. Una no-box era una celda de contención especial hecha para albergar a Walters en el rango A. Era el nivel más alto de contención que Lockdown podía producir. Compuesto por un resistente cubo de metal revestido con no-ore, una sustancia extremadamente rara ubicada en áreas mortales conocidas como zonas nulas donde no podía crecer absolutamente ninguna vida. Las zonas nulas también impidieron que los Walters usaran sus poderes correctamente, aunque hubo algunas raras excepciones. Nalore replicó ese proceso de interrupción de energía, haciendo de no-box una de las formas más confiables, aunque prohibitivamente costosas, de transportar Walters poderosos, ya que intentar extraer cualquier cosa de una zona NAL era increíblemente peligroso ya que la mayoría de ellos estaban ubicados en lo profundo de Wastelands, donde los naturales, los desastres y las variantes planteaban serias amenazas. Es simplemente una cuestión de seguridad, afirmó Solomon Solar. Se cruzó de brazos y miró a Aldrich con simpatía. Espero que lo entiendas, Sanetas. Puede que te conozca como un hombre de buen corazón, pero el gobierno no. Pero estoy seguro de que una vez que sepan cuánto bien has hecho, te sacarán de la cárcel. No hay tiempo. Me aseguraré de apoyarte tanto como pueda, amigo mío, y una vez. Si sales, estaré más que feliz de comenzar a reconstruir contigo. Una mentira obvia. Si Solomon Solar conseguía lo que quería, entonces Aldrich nunca saldría de custodia. Posible que AA pudiera simplemente usar tecnicismos para intentarlo y evitarlo. Había algunos otros rangos B que habían venido a esta ciudad, pero nuevamente, todos estaban en el rango B. Y si hubieran resucitado de entre los muertos, entonces se podría presentar un argumento convincente, como con Seismic, de que sus mentes estaban comprometidas. El único clasificado B que había llegado aquí con suficiente popularidad detrás de su nombre. Aaron Menerman, que tenía muchos seguidores gracias a su buena suerte y su personalidad de buen chico. Aunque, a diferencia de Salomón, la personalidad de Minuteman no era una personalidad. Así era él realmente. Pero Minuteman también debería haber estado muerto según todos los informes. No había sido parte de la batalla más grande y la tormenta tecnológica había asegurado que no hubiera podido contactar a la A en absoluto, lo que significa que habría sido clasificado como una baja. Salomón probablemente solo había recibido un breve informe de daños y se había vuelto arrogante.
cuando vio a Minuteman entre las bajas enumeradas. Minuteman me patrocinará, explicó Aldrich. Minuteman está vivo, dijo Salomón. ¡Qué alivio! Me hubiera dolido. Aún más saber que un buen hombre como él había fallecido. Usaste tus poderes. Para darle una segunda oportunidad. ¿Mis poderes? No, en absoluto. Está vivo gracias a su propia valentía, dijo Aldrich. La pregunta de Solomon fue formulada para intentar confirmar si Minuteman estaba corrupto. Si Aldrich había criado a Minuteman, eso destruyó la credibilidad de Minuteman. Sabes, antes de esto, no sabía cómo Minuteman era tan popular. Pero hay algo tan inspirador en ver a un verdadero héroe de la Edad de Oro pelear. Por sus principios que comencé a entender por qué tenía tantos seguidores. Se trata de ser genuino. A la gente le gusta ver algo real en un mundo que se está volviendo tan falso. Pero tú lo sabes todo sobre eso, ¿no, Solar? Dijo esas últimas palabras sin ningún indicio de amenaza en ellas. La intención era, por supuesto, amenazadora. A primera vista, parecía que Aldrich le estaba diciendo a Solomon Solar que él era uno de los pocos genuinos que había, pero en realidad, era un golpe al hecho de que Solomon Solar, el héroe dorado al que todos admiraban, era cualquier cosa. Pero limpio. Aún así, Aldrich no quería que Solomon supiera que Aldrich sabía esto. Por eso mantuvo su tono neutral. Mantendría al héroe de rango 1 adivinando hasta que fuera demasiado tarde, hasta que Aldrich tuviera a Solomon bailando justo en la palma de su mano, momento en el que Aldrich cerraría el puño y aplastaría a Solomon. Todo el conocimiento que Aldrich sabía sobre Solomon, sobre Blackwater, sobre su participación criminal, sobre su hijo, todo eso se derrumbaría sobre el héroe dorado muy pronto. Pero ahora no era el momento adecuado. La sonrisa de Solomon Solar se quebró por un momento mientras miraba a Aldrich con una mirada inquisitiva. Pero su sonrisa habitual volvió inmediatamente después. Por lo que los medios nunca pudieron capturarlo sin ella. No se tolerarán más retrasos, dijeron los dos guardianes que regresaron al lado de Aldrich. Por favor, diríjase al transporte o enfrentará represalias. Ah, parece que se me acabó el tiempo aquí, dijo Aldrich. Cumpliré tu palabra, Solar. Una vez que salga, quiero verte aquí, en Haven, para que podamos trabajar juntos. Estoy deseando que lo demuestres. Aldrich miró a la multitud y habló, por encima del ruido del portaaviones de arriba. Antes de irme, quiero que recuerden lo que pasó esta noche. Solomon Solar me prometió su ayuda y con eso, la renovación de Haven está prácticamente garantizada. Hasta que yo regrese, manténganse a salvo. Manténganse sanos. Simplemente me senté y conocí todos sus nombres, me sentiría mal si no pudiera volver a ver a algunos de ustedes. Aldrich se alejó y dejó que los guardianes lo escoltaran. Marcharon detrás de Aldrich, empujándolo hacia el espacio abierto. Quiten todas las armaduras y armamentos de su cuerpo, afirmaron los guardianes. Esta armadura es parte de mí, dijo Aldrich. No se puede quitar. Inicializando escaneo de confirmación. Uno de los guardianes apuntó con sus manos mecánicas a Aldrich, y la mano se rompió en una nube de partículas grises que luego rápidamente se transformó en un mecanismo de escaneo cilíndrico. Una luz verde salió del mecanismo y envolvió a Aldrich. Los escáneres físicos muestran un sistema esquelético irregular cubierto por metales no identificables y materia orgánica, dijo The Guardian. Intentando escaneo AC. Olvídese del escaneo AC, dijo Aldrich. Mis poderes se ocultan automáticamente. No obtendrás nada de mí incluso si quisiera mostrártelo. The Guardian ignoró a Aldrich y continuó escaneándolo. Después de unos segundos, informó, la exploración no tuvo éxito. Quitar la armadura al objetivo provocará angustia física. Si apostamos por el lado de la seguridad, le permitiremos conservar la posesión de su armadura. Ten en cuenta que cualquier acción hostil será respondida con la fuerza adecuada. Entiendo, así que sigue adelante.
Aldrich asintió y dio un paso adelante, justo debajo de la abertura de forma cuadrada que conducía directamente a la luz negra y violeta del hierro. Box. Miró expectante la brillante oscuridad de arriba. Se había quitado su Materius, despojándose de su carne física para dejar nada más que su forma esquelética cubierta por Volantis. Esto hacía que pareciera que Volantis era parte del ser de Aldrich o, al menos, absolutamente necesario para mantenerlo con vida. Aldrich vio como un repentino rayo azul se proyectaba hacia abajo en un pilar que lo cubría por completo. Aldrich sintió que un peso presionaba cada centímetro de su ser. Los guardianes se hicieron a un lado y, mientras lo hacían, el peso que pesaba sobre Aldrich de repente se desvaneció por completo, convirtiéndose en la sensación directamente opuesta de total ingravidez. Un rayo de gravedad de recuperación rápida. Un equipo de alta tecnología ubicado en nuevos aviones de transporte que les permitía recoger fácilmente personal u objetivos clave. En tierra. Normalmente reservado para operaciones militares o de héroes de alto nivel. Aldrich estaba ahora en las grandes ligas. Cualquier fuerza utilizada contra él iba a ser cerca del extremo más alto. Alta tecnología como esta, los guardianes, los héroes de rango S. Todos esos eran juegos gratuitos para usar contra él. Fue a la vez un cumplido y una advertencia. Elogio porque confirmó el poder y la influencia potencial de Aldrich. Advirtiendo que si Aldrich cometiera un paso en falso, entonces toda esta fuerza caería sobre Aldrich sin restricciones. Que así sea. Aldrich nunca antes había sido del tipo que corría riesgos. Esta era la primera vez que corría tanto riesgo como lo hizo, pero tenía que admitir que no se oponía a ello. Le hizo anticipar lo dulce que sería su victoria. El rayo de gravedad recogió a Aldrich, acercándolo a una velocidad sorprendente. En solo un breve segundo, estuvo dentro de la caja nula. Debajo de él, la escotilla del transportador se cerró, seguida por el pesado piso de metal de la caja que se cerró inmediatamente. Después. Con eso, Aldrich estaba ahora en completo y absoluto aislamiento, encerrado dentro de un cubo de metal revestido con nada más que oscuridad y un espeluznante brillo de luz negra de color púrpura oscuro. Las paredes de su prisión eran simplemente de metal sólido con el Mineral Nodo recubriendo los bordes de la estructura del cubo en tiras. El espacio alrededor del Nolor parecía estar vagamente distorsionado. Una propiedad visual extraña de Nolor cuya causa nadie conocía. La caja estaba en un silencio sepulcral y Aldrich no podía oír absolutamente nada afuera de ello. El lugar estaba tan silencioso que, si hubiera estado vivo, probablemente habría escuchado los latidos de su propio corazón. Esta era otra propiedad de Nolor. Cualquier espacio cerrado en el que estuviera revestido se aislaba del mundo exterior. No. Creó una dimensión completamente diferente, pero distorsionó el espacio de tal manera que era extremadamente difícil para cualquier cosa fuera de un espacio nulo cerrado interactuar con algo dentro de él. Aldrich había oído historias de algunos prisioneros que se volvieron locos cuando estuvieron aislados en una caja nula durante demasiado tiempo. Muchos de ellos se suicidaron, creyendo que el sonido de los latidos de su corazón, del gorgoteo y agitación de sus propias entrañas, era demasiado fuerte para soportarlo. Pero para Aldrich, este completo y absoluto silencio fue tranquilizador. Fue un buen cambio de ritmo respecto al frenético caos de la noche. Le dio tiempo para pensar y concentrarse. Aldrich había teorizado esto desde hacía mucho tiempo, pero basándose en cómo sus habilidades parecían eludir todas las reglas conocidas para los poderes de Alter, pensó que los métodos de contención basados en Null tampoco funcionaban con él. Aldrich tenía parte de razón en este sentido. Todavía podía hacer circular maná por su cuerpo y podía sentir que si lo intentaba, podía lanzar hechizos.
Imaginó que lo mismo ocurriría con Volantis también. Por lo tanto, su capacidad de combate personal no se vio afectada por la contención nula. Sin embargo, Aldrich se dio cuenta de que él tampoco estaba del todo a salvo. Lo que la contención nula obstaculizó fueron sus vínculos telepáticos. No podía mirar las mentes de sus unidades de una manera muy similar a cómo se desconectaba de sus unidades cuando entraban en un espacio dimensional separado como el Nexo o la Necrópolis. Pero Aldrich no se preocupó mucho. Se había asegurado de controlar mentalmente a Casimir y Valera y sus respectivas fuerzas y había confirmado que Casimir había salido bien de la ciudad y Valera había entrado en el Nexo. A estas alturas, el círculo rojo también se había reducido a cenizas, sin dejar ninguna pista para llegar hasta Aldrich. Esto solo significaba que todo lo que Aldrich tenía que hacer era esperar. Espere hasta que lo transfirieran a una prisión adecuada. Allí tendría toda una semana para él solo. Aldrich se preparó mentalmente. Podría haber parecido que tenía una semana entera de aislamiento y silencio para él solo, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. No. La contención de base nula tenía una debilidad evidente, era imposible mantener vigilancia sobre cualquiera que estuviera dentro de ella, ya que también alteraba la tecnología. Eso significaba que Aldrich podía hacer lo que quisiera mientras estaba encarcelado sin temor a que alguien lo vigilara. Mucho tiempo libre para que Aldrich use la piedra de señal que le regaló el Señor de la Muerte para ingresar al Nexo y completar sus misiones de prueba. Al final, la prisión de Aldrich no sería más que una bonita espacio aislado a nivel de potencia libre de posibles distracciones y peligros. Aldrich pasó la siguiente hora elaborando estrategias sobre cómo completar las misiones de prueba. No tenía idea de si las misiones seguían siendo exactamente las mismas ahora que el Señor de la Muerte se había hecho cargo, pero aún así era una buena idea prepararse. Con lo fuerte que era Aldrich ahora, especialmente con Okeanos bajo su mando, no debería tener problemas para completar las misiones de prueba disponibles para él. Solo el último podría ser difícil, ya que implicaba luchar contra un poderoso jefe conocido como Dark Adaimas, un brujo de nivel 50 más cuyo dominio de la invocación demoníaca hizo que el desafío ejército contra ejército fuera increíblemente difícil. Los demonios chocarían con los no muertos y, en promedio, los demonios eran mucho más fuertes que el no muerto promedio. Fue una prueba para que un nigromante de la Legión aprovechara de manera efectiva el poder de sus números contra individuos fuertes. Pero un desafío que Aldrich podría superar fácilmente considerando que era mucho, mucho más fuerte de lo que debería haber sido un personaje jugador de su nivel con su transformación prohibida de Lich. Sin embargo, lo que Aldrich más anticipó de esa búsqueda fue obtener a Dark Adaimas como un no muerto. Normalmente, en Outworld era imposible criar monstruos jefes, pero Flergan ya lo desmintió. Criar a Dark Adamas significaba que Aldrich podría tener acceso a Demonic Summoning, y eso era algo que podría impulsarlo enormemente. Demonios no eran criaturas mortales. Ellos, especialmente los más fuertes, se parecían más a fuerzas de la naturaleza que encarnaban pecados primarios. Debido a que los demonios eran más bien aspectos y no verdaderas criaturas de carne y hueso, era imposible acabar con ellos de forma permanente sin alguna forma de magia sagrada. ¿Y dónde estaba la magia sagrada en el mundo real? ¿Dónde estaban los sacerdotes y paladines? En el mundo real, los demonios bien podrían ser monstruos inmortales imparables. Los héroes y las armas podían romperles los huesos, arrancarles las extremidades o incluso convertirlos en nada más que átomos dispersos, pero nada de eso importaba. Mientras el núcleo espiritual de un demonio permaneciera estable, siempre se reformarían. Y Aldrich también se preguntó acerca de los demonios. ¿Tenían más conocimiento
¿Sobre la realidad de Audenworld? Ninguno de los no muertos actuales de Audenworld de Aldrich parecía tener una buena idea de cómo y por qué habían sido transportados a esta realidad diferente. Pero tal vez los demonios fueran diferentes. Otro objetivo importante que Aldrich tenía para las Trial Quests eran los ingredientes. Ingredientes para que Flergan los usara en sus experimentos y para un brebaje especial que Aldrich le había pedido que hiciera una vez que estuviera en un espacio seguro con Casimir. Aldrich podía fácilmente, fase de niebla, salir de cualquier prisión en la que se encontrara, ya que aunque la contención nula obstaculizaba sus vínculos telepáticos, no parecía detenerse. Teletransportación basada en magia. De esa manera, podría ir al Nexus, conseguir sus ingredientes, transferirlos a Flergan y regresar a su celda. Antes de la audiencia de Aldrich, regresaría a Flergan para recogerlos bienes encargados. Solo algo para facilitar que las personas que dirigen la audiencia hagan que las palabras de Aldrich sean un poco más convincentes. Por supuesto, si pudiera convencer a la audiencia por sí mismo, no recurriría a su uso. Ahora, por lo que Aldrich ya podía hacer. Tenía 30 niveles de sabiduría oscura para repartir entre sus unidades, pero aún no estaba del todo seguro a quién dárselos. Dark Wisdom, aparentemente solo permitía a las unidades aumentar sus niveles a un potencial máximo establecido, y ya no podía aumentar los niveles de unidades por delante de Aldrich. Por lo tanto, Dark Wisdom se usaba mejor en unidades que actualmente eran débiles pero que tenían un buen potencial para fortalecerse. Los mayores objetivos de esto que le vinieron a la mente a Aldrich fueron los Alters bajo su mando. Dynamite Girl, Hasty Portal. Gale tenían un potencial increíble para volverse más fuertes. Dark Wisdom aceleraría eso aún más. Pero también había otros buenos candidatos. Como Chiros y sus caballeros o Flergan o los minijefes variantes que había tomado. Los estudiantes de Blackwater también eran excelentes candidatos ya que todos estaban en la clase A debido a su alto potencial. Ace, especialmente, era conocido como alguien que tenía el potencial de superar a Ces Solar cuando creciera y desarrollara y madurara más sus poderes. Fue una elección difícil y Aldrich reflexionaría sobre ella durante bastante tiempo. Mientras tanto, tomó la decisión más fácil de elegir dónde iban las estadísticas de sus niveles. En total, Aldrich había subido 2 veces de nivel, del 42 al 44, durante la noche. Casi 3 veces también, pero el limitador de experiencia de los Gyojin se había activado justo antes de que pudiera llegar al nivel 45. Esto le dio 10 puntos de estadísticas para distribuir y simplemente los puso a todos en sintonía. Más 10 a sintonía, aumentado a más 2-0, con bonificaciones de afinidad. Sintonía, 245 mayor que 265. Límite del círculo interior, 49 mayor que 53. Límite del círculo exterior, 245 mayor que 265. No había duda de que a estas alturas, la estadística más importante de Aldrich era sintonía. Por supuesto, eso no significaba que pudiera descuidar sus otras estadísticas, especialmente magia y percepción, pero sintonía era, en general, la mejor estadística a la que recurrir. Una tenue aura verde brilló sobre Aldrich mientras el poder de sus niveles fluía hacia él, iluminando el oscuro interior de la caja nula por un momento. Unos minutos después de la distribución de estadísticas, algo un tanto sorprendente sucedió. La pared opuesta a Aldrich se abrió apenas lo suficiente para que Aldrich pudiera echar un vistazo afuera. Fluyó hacia las oscuras entrañas de No Box, luchando y sin poder dominar la luz negra del No Or. Aldrich no se movió. Simplemente se sentó allí y miró hacia adelante. Allí, en el pequeño espacio abierto por la pared, se encontraba un hombre vestido con uniforme militar y boina.
Solo una parte de su rostro que contenía un solo ojo rojo era visible, pero la mirada en ese ojo dejaba bastante claro que el rostro al que pertenecía no le sonreía a Aldrich. Tenía la sensación de que tenía visitas en mi jet privado, dijo Aldrich. Así que... ¿Te aburriste, verdad? Me preguntaba cuándo empezarían a interrogarme. El hombre no respondió a Aldrich. Silencio, dijo Aldrich. ¿Estás tratando de intimidarme? Porque si es así, puedes seguir adelante y cerrar esa puerta nuevamente. No necesito perder el tiempo contigo.